Bienvenidos a esta segunda parte de este capítulo 14. Para aquellos que se perdieron la primera, la pueden encontrar acá arribita en mi canal de YouTube, en estas pestañitas que están acá arriba y también en las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcaster, entre muchas otras. Dios les bendiga. Esta es la segunda parte, la continuación de este capítulo 14, el siervo de Dios. Parábola de la gran cena. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Oyendo esto, uno de los que estaba sentado a la mesa con él le dijo, ¿quién le dijo? Nuestro Señor Jesucristo le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, bueno, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Escuchen esto. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Envía a su siervo, su sirviente, aquel que está al servicio de su señor, a buscar a todos aquellos que habían invitado, venid y ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y otro dijo, esto parece mi versión, no me llegó la notificación de TikTok. Y otro dijo, no puedo ayunar porque tengo tal enfermedad. ¿Sale esa en su versión o no, hermano? Y otro dijo, lo que pasa es que a mí no me... ¿Se entiende, no? ¿Cuáles son las excusas, hermano, que ponemos nosotros cuando el rey llama? No, pero se supone que hay cosas mucho más importantes. 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos, los cojos. Acá estamos, hermano. Acá estamos nosotros. Manco, ciego, enfermo, leproso, cochino, inmundo, sucio, altanero, soberbio, egoísta, avaro, ególatra. ¿De acaso no somos eso o qué? ¿Usted cree que está acá, hermano, recibiendo esta palabra porque somos la creme de la creme? Vuelvo nuevamente el versículo a la historia atrás. Los convidados a las bodas. ¿Se sienta usted en los primeros lugares? ¿Quiere alardear de todo el conocimiento que tiene? Eso es ser soberbio. Porque esto es lo que somos. La palabra del capítulo 1 de Juan dice en el versículo 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Estaban convidados a unas bodas y lo rechazaron. Crucifíquenle, gritaban. Rechazaron a su Mesías, a nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque el Mesías que esperaban ellos era aquel que les venía a traer la libertad de la opresión de los romanos. Porque en la incorrecta interpretación de la ley creían que el Mesías le iba a traer aquella libertad, que iba a dar vista a los ciegos, que iba a sanar el oído de aquellos que son sordos, y sí lo hizo. Pero ¿cuántos de nosotros éramos ciegos y sordos, hermano, a la palabra de Dios? Y es que no supieron interpretar correctamente el Antiguo Testamento, pero son capaces de mirar el cielo y decir, esa nube parece que va a llover. Y son tan negras que parece que va a haber una tormenta eléctrica. Y pueden ver el tiempo, pero no fueron capaces de ver el tiempo de la visitación del Mesías, del Hijo de Dios. No supieron. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste. Y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hermanos, hay una responsabilidad enorme que tenemos usted y yo. Muy grande.
Hermano Cris, ¿de qué escena está hablando el Señor? ¿Cuál cree usted? Si no es el reino de los cielos. Quiero compartirle lo que aparece en el libro de Judas. El libro de Judas dice, voy a tocar del 21 en realidad, la clave acá es el 22. Dice, conservados en el amor de Dios. Hermano Cris, ¿qué capítulo? Uno, si Judas tiene un solo capítulo. Está Apocalipsis y el libro anterior. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Sí? Conservándonos, guardándonos. Mira el 22. Algunos que dudan, convencerlos. Convencerlos. Esa es nuestra responsabilidad. Aquellos que están ahí, como que sí, como que no, hermano, no los suelte. Predíqueles. El Espíritu Santo les va a convencer ciertamente, pero usted va a ser usado como un siervo de Dios. A otros, versículo 23. Salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Por eso, me gusta el versículo 23 de este Mateo, o sea, de este Lucas 14. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Yo no sé si están entendiendo. La responsabilidad que tenemos de alcanzar a muchos predicando el Evangelio, hermano, es tremenda. Y hay una responsabilidad que tenemos en todo y cada uno de nosotros. Vienen dos títulos. El segundo es más cortito. Dice, lo que cuesta seguir a Cristo. Afírmense. Grandes multitudes, mucha gente, iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, mire, esto es lo que ocurre mucho, porque yo podría perfectamente decirlo. Hacer de esto una doctrina. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermano, yo puedo tomar este versículo y decir, ¿usted quiere ser siervo de Dios? Sí. Tiene que aborrecer a sus padres. ¿Puedo o no puedo? Sí, claro, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Escrito está. Pero es que Satanás, ¿quién hace eso? Satanás usa los versículos y tuerce la palabra. Las 3 veces que tentó a Jesucristo, ¿mintió? No mintió. ¿Por qué? Porque usa el texto, lo saca del contexto para crear un pretexto. Y de ahí tenemos el evangelio de la prosperidad, de ahí tenemos el evangelio de la motivacionalidad, de ahí tenemos aquellos diciendo, no, es que tienes que diezmar porque si no el devorador no huirá. Y si diezmas serás probado y se abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Sí, pero cabezón está leyendo Malaquías que está en el Antiguo Testamento. ¿Cómo me hablas del diezmo? Muéstrame el diezmo en el Nuevo Testamento. No, lo que pasa es que a los levitas no, me estás hablando Antiguo Testamento. Háblame Nuevo Testamento, dime dónde Pablo enseñó eso. Donde Pablo habla sobre el diezmo en alguna de sus cartas. Donde Pedro habla alguna de sus cartas. Donde Juan habla alguna de sus cartas. Es más, nómbrame donde nuestro Señor Jesucristo llama a la iglesia a diezmar. A la iglesia. No, es que Mateo 23, sí, pero le está hablando a los fariseos. Y el tema puntual ahí no es el diezmo, sino la justicia, el amor, la misericordia. No lo hay. Y entonces, haciendo un versículo, sacando de contexto para usarlo como un pretexto para lo que ellos quieren. Y ese es el problema de la doctrina y el problema porque Satanás está dividiendo a la iglesia. Porque muchos creen tener no, que acá tengo la razón. Hermano, yo no puedo predicar de que Jesús no está diciendo que tenemos que aborrecerlo, aunque aquí lo dice. Pero es que no sería congruente porque la palabra en los mandamientos nos dice que tenemos que honrar a nuestra padre y a nuestra madre. Padre y madre deben ser honrados, que además es un mandamiento con promesa. Hermano, ¿qué? ¿Pero eso es Antiguo Testamento? Sí, sé que nuestro Señor resumió toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pero entienda que usted no es salvo por obra, no es por hacer todo aquello, sino por recibir, con reconocer a Cristo, creer en Él. Y para los que creen, sí, somos salvos por gracia por medio de la fe. Ahora, ¿tenemos que guardar mandamientos? Sí. ¿Por salvación? No, porque somos hijos de Dios. ¿Usted honrará a su padre y a su madre? Sí. Entonces, hermano Cris, ¿por qué todo eso y el Shabbat no? Porque entienda que el Shabbat es un descanso. Usted descansa todos los días la presa. Pero estas son cosas que no entienden. Y que están cuadrados ahí, hermano, con que la ley, creen que con eso van a ser más justos, más santos, más perfectos. Problema que tenían los fariseos.
¿Por qué? Porque no sabe la interpretación correcta. Por eso partí en este estudio con respecto al siervo de Dios con relación a Gálatas 5, 22, 23, porque contra tales cosas, amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, sí, contra el fruto contra tales cosas, no hay ley. No hay ley. Si usted es amoroso, usted es misericordioso, contra tales cosas no hay ley. No la hay. Y acá podemos ver que el Señor está mandando a aborrecer, pero que hay que entender el contexto. Sigamos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Cuál es el contexto acá? El siervo de Dios. Sigamos. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, y acá van a entender algo tremendo? Quiere edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla. Hermano, ¿sabe qué? Voy a construir un edificio tremendo de grande, lujoso y esto y esto otro. Y usted empieza a analizar y que aquí, que allá y 7 pisos y mi casa va a ser acá y revestida de oro. Y usted le escucha, ¿no? Y va a tener una alberca, una piscina para bañarnos. ¿Y de dónde tienes dinero? No, sí, de algún lado voy a sacar. ¿En serio? Sí. ¿Ok? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él. Ya pues, ¿y dónde está la casa? ¿Dónde está el edificio de 7 pisos, alberca y estacionamiento para su Jaguar, para su Ferrari? Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabarla. ¿O qué rey? Está parafraseando acá, está haciendo otro ejemplo. ¿Qué rey al marchar a la guerra contra otro rey, atentos a esto, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué nos está mostrando el Señor en estos versículos, hermanos? Desde el 25 en adelante. El Señor nos está mostrando qué significa la vida del siervo de Dios. No es que tan siquiera el Señor nos está diciendo que tenemos que aborrecer padre, madre. No. Porque no es el punto. El siervo de Dios tiene que entender que al ser siervo de Dios, usted es siervo de Dios, le sirve, usted no hace su voluntad. Quien quiera ser mi discípulo, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermano, un verdadero siervo de Dios no anda haciendo la voluntad propia. Por eso entendemos que un siervo de Dios no practica pecado. ¿Por qué? Porque no anda en la carne. La única forma en que usted practique pecado es que ande en la carne, que usted se deleite en las cosas carnales. Pero si usted se deleita en las cosas carnales, me está diciendo que la cruz de Cristo para usted la toma por escoria. No le interesa. No, hermano Cris, ¿cómo puede decir eso? Pero si usted me está mostrando, no es que yo lo diga, usted lo está haciendo. No, hermano Cris, no, nunca, jamás. Pero si usted lo está haciendo. Usted al pisotear la gracia de Cristo, al pecar, está haciendo eso, pisoteando la gracia que le ha sido dada. No, pero es que abogado tenemos para con... No, pero es que salvo siempre salvo. Usted está pisoteando la gracia. ¿Usted cree que a pesar de todo lo que usted haga va a seguir siendo salva? Cuando usted puede ver en toda la palabra que Dios nos da vuelta a su espalda, hermano. La palabra dice que Él nos entrega la lascivia de los pensamientos, la concupiscencia. ¿Y usted cree que Dios va a estar ahí aguantándole todas sus tonteras todo el tiempo? Si Dios conoce su corazón. Pero sin embargo usted dice, no, Dios está conmigo. Sí, Sansón dijo lo mismo. Y la palabra declara que no se había dado cuenta que Jehová ya se había apartado de él. ¿Qué pasó con Saúl, con su rebeldía y su pecado? ¿Acaso no venían demonios y le atormentaban? Un espíritu malo, dice la palabra. ¿Quién se lo envió? ¿Quién se lo envió? Luego de que en el capítulo 10 de 1 de Samuel su corazón había sido mudado. Cuidado, iglesia. Cuidado. Ahora, lo que nos muestra esto, lo que cuesta seguir a Cristo, es entender qué es lo que cuesta seguir a Cristo.
Y si usted tiene que vivir el rechazo de su padre, de su madre, ahí usted recién entiende por qué el Señor dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, ¿qué está diciéndole el Señor con estas palabras? Que usted considera el costo de seguir a Cristo. Por eso, escuche bien, iglesia, a mi amigo y hermano BBC lo invité hoy día. Qué precioso como todo cuadra, donde lo invité a esta cena, a esta palabra del Señor que el Padre tenía para su corazón. Porque hace poco, en una ocasión cuando converso con él me dice lo siguiente, y lo tiene tremendamente claro. Él ama mucho a su chiquitita. Y me dijo en aquella ocasión, esto no lo digo yo en algo privado que tuvimos una conversación, sino en algo público. Y él me dice, y miren lo hermoso y lo tremendo que es esto. Y lo tiene y está tremendamente bien. Me dice, hermano Chris, porque si Dios me pide a mi hija, yo no voy a ser capaz. Digo, ¿acaso no es una persona 100% bíblica? Absolutamente, hermano, ¿qué dice acá? ¿Qué nos dice la palabra? Que si usted no considera el costo de lo que significa ser cristiano, ¿sabe cuál es el problema? El problema es que muchos se hacen llamar cristianos sin pagar los costos. Hermano Chris, pero si Jesús lo pagó en la cruz, no estoy hablando de la salvación. Estoy hablando de lo que usted tiene que hacer como un verdadero siervo de Dios y no lo hace. ¿Para qué le hablo de preocuparse del resto? Porque ni siquiera del resto se preocupa. Está tan afanado en su ego y su vanidad de querer hacer esto, otro, que más encima está pecando con alevosía, pisoteando la gracia de Cristo, que ni siquiera se da cuenta que tal vez Dios le dio vuelta a su espalda. Y muchos andan por ahí creyendo que son cristianos. Hermano, y se golpean el pecho y pidiendo a Dios. Y, hermano Cris, si tengo el Espíritu Santo porque la palabra me quebranta. Si el domingo y el lunes sigue pecando. Y el martes sigue siendo el mismo. Iglesia dormida. Esto es puro show. Una iglesia completamente tibia, hermano. Acá yo le estoy hablando a aquellos que son tibios, porque usted me dirá, hermano Cris, pero si yo predico, hago esto, otro. Bendito sea el Señor. Siempre hay un remanente. Y usted me dirá, hermano Cris, usted predica todos los días. Sí, está bien, pero aún así es poco. Es nada, hermano, esto. Hay mucho más que hacer, mucho más que alcanzar a mucha gente que anda ahí. Entonces cuando BBC dice, hermano Cris, esto, y sí, claramente, hermano. ¿Sabe por qué? Porque se nos ha predicado un evangelio superficial. Un evangelio de sirva a Cristo. Y Dios le bendecirá. Suplirá todas sus necesidades. Y la gracia y la misericordia de Dios abrirá los ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Y si no, y si le va a tener con un pan pelado y una taza de té, hermano, sin azúcar siquiera. Venga, Cristo tiene la sanidad a su enfermedad. Sí, amén, Él es todopoderoso. Pero ¿y si Él no quiere qué? ¿Usted por qué promete cosas que Dios no va a cumplir? ¿Porque usted lo dice? No, porque la palabra está escrita así, pero dígale. Dígale que Dios puede hacer milagro, pero en su propósito y voluntad. No porque usted lo esté declarando o decretando, hermano. Servimos a un Dios que hace y obra según el consejo de su voluntad, según su beneplácito, según su providencia. Por eso nuestra oración tiene que ser, Señor, si así tú lo deseas, si es tu providencia, si es tu voluntad. El verdadero evangelio es Cristo Jesús. Es la muerte del único que fue entregado en la cruz, se entregó, se sacrificó. Y que no te pide el diezmo, iglesia. No te pide una ofrenda, te pide todo tu corazón y lo más preciado que tú tienes ahí, te lo va a pedir el Señor. Pero también es un Dios que no pondrá cargas que tú no puedes soportar. BBC. Dios conoce nuestro corazón. Y Él jamás, nuestro Dios pondrá cargas en nuestra vida que no podremos soportar. Jamás. Abraham le pidió a su hijo simplemente porque sabía que Abraham lo iba a cumplir. Él no nos va a pedir nunca nada de lo que Dios nos ha dado. Ciertamente le entregó a su hijo. Y su hijo fue obediente a la cruz. Pero cuando usted entiende que todas las cosas que vivimos, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, es porque Dios tiene un propósito. Y así como Dios nos lleva a prueba, también nos va a ayudar a soportar aquella prueba. Porque de otra manera imposible. Servimos a un Dios misericordioso, un Dios amoroso, un Dios que tiene en control nuestra vida. Todo, iglesia, todo. Todo. Por eso, entre más leo la palabra, más se me revela Dios y más me enamoro de mi Padre.
porque entiendo cómo es mi Señor. Y puedo entregar este mensaje de esperanza, este mensaje de fe. Iglesia, sirve un Dios todopoderoso, un Dios que hizo milagro ayer, en el Nuevo Testamento, y hoy sigue obrando milagro. Soy un convencido, sin lugar a duda, que Dios puede transformar y sanar su enfermedad y cualquier situación que usted esté viviendo. Parte este estudio, hermano. Parte con la sanidad de un hidrópico. Una persona que tenía problemas de salud y que además se sanó. Pero también debo decirle que puede que Dios no sane su enfermedad. Pero escúcheme, hay una eternidad que nos espera. Y producto del pecado vamos a ir a condenación. Y que solo por Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz, no con todo lo que usted haga, con todas sus buenas obras, va a ir a condenación eterna. Pero si confiesa al único Señor y Salvador, que es nuestro Salvador Jesucristo, ¿sabe la esperanza que tenemos? Y de ahí entendemos 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante. Cuando dice, no entristezcáis, dice Pablo, como aquellos que no tienen esperanza. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Sabe la alegría que tenemos nosotros? Y vamos a perder seres queridos. Nuestros padres, o cuando Dios desea, hermano, incluso hasta nuestros hijos. Pero la esperanza que tenemos es que, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, BBC, escúcheme, sea el siervo de Dios que Dios quiere tratar con usted y con su corazón. Usted sabe lo que yo le estoy hablando. De aquí a poco el Señor le va a hablar a su corazón, varón. De aquí a poco Dios le va a hablar a su corazón. Escúcheme bien, escuche su voz. Apocalipsis 3:20, yo no sé a quién más le estoy hablando acá. Hermano, que hay 166, sé que hay 100 más personas viendo acá. Escuche, de aquí a poco, varón, Dios le va a hablar a su corazón, fuertemente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Hay una esperanza de vida eterna, hermano. Una resurrección que nos espera. Y una vida eterna en la presencia gloriosa de nuestro Dios. Esto, escuche, esto yo lo creo absolutamente. A pie junto, iglesia, a pie junto. ¿Se lo puedo demostrar de alguna manera? No. No puedo. No tengo forma. Y nuestro Señor Jesucristo le dice a Tomás, bendito, bienaventurados, dichosos, los que creen y no ven. Y ahí estamos nosotros, iglesia. Somos hijos de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe sin obra es muerta. ¿Qué significa? Que yo le creo, sí, obro. ¿Por qué? Porque le creo. Mis obras van a demostrar que hay fe en mi corazón. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia que tenemos aquellos que amamos a nuestro Dios. En Cristo tenemos esperanza de vida eterna. Una vida eterna que nos espera, que es el Shabbat. Sin enfermedades, sin pena, sin angustia, sin dolor, sin incendios forestales creados por el hombre, con corazones malvados y perversos, sin la angustia, sin tiniebla, lo que hay en todo este mundo. Por eso confiamos en la diestra de nuestro Señor Jesucristo, que traerá juicio a las naciones y traerá sobre todo a aquellos que triste y lamentablemente, y lo digo, y triste y lamentablemente en mi corazón, por aquellos que amo, que son mis cercanos y han rechazado a Cristo Jesús. Por eso tiene que haber un quebranto en nuestro corazón de ser buenos siervos de Dios y predicar y alcanzar a aquellos que aún no han sido alcanzados. Estoy terminando, hermano. Últimos 2 versículos. Buena es la sal. ¿Eh? Buena es la sal. Mas si la sal se hiciera insípida sin sabor, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. Se arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermano Cris, pero ¿por qué el Señor está hablando de sal acá si no tiene nada que ver con todo lo que venimos estudiando el capítulo 14?
Habla de una boda, habla de una gran cena. Usted nos dice que el título del siervo de Dios. Porque la palabra nos dice que nosotros somos la luz de este mundo y la sal de esta tierra. Hoy día compartía con mi hermanito David con respecto a la sal. La sal, hermano, se utiliza para perseverar los alimentos. ¿Sí? Por ejemplo, el jamón, el tan rico jamón serrano de los españoles, ¿sí? Pasa por un proceso de sal y eso se cuece, la carne, ¿sí? Pero también sazona nuestras comidas. La sazona, le da el sabor, realza los sabores. Y eso es lo que hacemos nosotros como iglesia en este mundo. Y por eso el Señor dice, buena la sal, claro, porque sazona, le da sabor a las cosas. Y hace que además este mundo, hermano, no se pudra al nivel que va a ir. Por eso el momento más terrible que van a vivir todos aquellos que no tengan a Cristo en su corazón, que no hayan reconocido a Jesucristo, es el periodo de la gran tribulación. Es el periodo más oscuro y terrible. Usted junte la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hermano, y no va a ser más oscuro, va a ser mucho más terrible que las dos guerras juntas. Va a haber una reunión satánica y demoníaca, diabólica en la tierra. La palabra lo dice en Apocalipsis, hermano. Se abrirá el Hades, saldrán los demonios, hermano, de ahí. Bajará Satanás a la tierra. Estará Satanás, el falso profeta, y el anticristo operando esa trinidad demoníaca, hermano, satánica y diabólica, en la tierra, más todos los demonios sueltos. ¿Y usted cree que va a estar la iglesia intercediendo, sazonando la tierra? No va a estar. Ese es el arrebatamiento. El arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación. Esto yo lo he ministrado un montón de veces. Entonces, ¿por qué el anticristo aún no se revela? Según de Tesalonicenses, capítulo 2 lo dice. Porque hay quien al presente le retiene. ¿Quién le retiene? La iglesia orando. La iglesia va a ser arrebatada. ¿Por qué? Porque me tomaría a mí mismo, dice Jesucristo. ¿Qué se tomará a sí mismo? Su espíritu en nosotros, en usted y en mí. Y si nosotros somos la sal de la tierra, intercediendo, clamando a Dios misericordia, como lo hicimos a principio de este estudio, pidiendo a Dios que tenga misericordia por las familias, por la gente en la quinta región, por el mundo, por Israel, por las situaciones que están ocurriendo en el mundo, que tenga Dios misericordia a nosotros, de toda la gente que nos recibió a Jesucristo, que quebrante sus corazones. Cuando no esté la iglesia, ¿quién va a interceder? ¿Quién? No va a estar la iglesia. Ahora pregunto, ¿usted es la sal de la tierra? Sí. ¿Seguro? ¿Está siendo un buen siervo de Dios? Todo lo que venimos estudiando, hermano. Todo lo que venimos estudiando en este capítulo 14. Porque dice, mas si la sal se hiciera insípida. ¿Cómo una sal insípida? ¿Con qué se sazonará? Una sal insípida, hermano, tiene que ver con aquello que se hacen llamar cristianos, que se hacen llamar siervos de Dios, pero en vez de estar haciendo la obra, de estar haciendo la voluntad de Dios, de glorificar a Cristo, andan juzgando, condenando, andan haciendo todo lo incorrecto, andan haciendo su propia voluntad, andan viviendo en la carne, no conforme a la palabra. Dios tenga misericordia, hermano, y retenga esta palabra. Y que en esta noche, cuando usted vaya a descansar, la medite y el Señor le hable. Hay varios que van a ser confrontados esta noche. ¡Guau! ¡Qué tremendas palabras, hermano! Buena es la sal, más si la sal se hiciera insípida, hermano. Un árbol que no da fruto no tiene sentido. La palabra dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles que no tienen fruto. Es nuestra obligación, hermano, nuestra responsabilidad. Es más, ni siquiera es forzado. Simplemente un árbol, un siervo de Dios va a tener fruto. Le pregunta a usted y yo, ¿estamos teniendo fruto? Si no es así, pidamos perdón a Dios, quebrantemos nuestra vida. Algo está ocurriendo en nosotros. Espero que haya sido de mucha bendición esta palabra para ustedes, iglesia amada. Que Dios les bendiga. Recuerden, estudios bíblicos a diario, las 8 de la mañana y 21:15, horario en Chile. Ambos horarios en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Les esperamos. Hasta luego. Chao, chao. Bendiciones.